Bien, ya estamos entonces en vivo. Como le comentaba a los invitados que están acá, vamos a esperar solamente unos minutitos para asegurarnos de que esté todo andando y ya vamos a hacer la bienvenida. Yo que estoy hoy día transformado en Mitchell Dev, vamos a ver cómo está la cosa. Ahí estamos, ya. Corroboré la situación. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Este es el último lanzamiento del libro de esta colección Vintage Pulp de Siege Ediciones y en esta última entrega nos corresponde ver el libro del español Ralph Barbie que se titula La Esfinge Cometa. Así que ahora que va a empezar a llegar la gente, yo solamente les quiero comentar que voy a estar de anfitrión como parte de Siege Ediciones y recordarles que Siege Ediciones lanzó esta colección que tiene la particularidad de estar en tamaño pocket, en un modo de revivir las novelas que se publicaban hace ya en el siglo pasado, ¿cierto? Con aventuras rápidas, ágiles, en esa esencia de aquellos años de los libros cortitos y en papel en la pulpa, que de ahí venía el nombre Pulp. Así que bien, les voy a contar quiénes son nuestros invitados de hoy día. Tenemos un gran equipo. Tenemos a Moisés Jasón, destacado investigador. Llaman ahí conocer su expertise. Él es experto sobre todo en cómic y también sabe muchísimo de esta literatura pulp. Estamos también con Carlos Gómez Salinas, profesor de castellano, gran miembro de ALCIF, la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica chilena. Y estamos con Hans Style, que sabe, Hans Style es lo que tiene anotado ahí, pero Hans Style él es un destacado Instagramer, apasionado por los libros, siempre difundiendo. Así que tenemos un panel completamente mezclado, diverso, con lectores muy distintos entre sí que nos van a aportar distintas opiniones, distintas perspectivas para que vayamos comparando y entre todos conversando de este libro que está bastante entretenido a todo esto. Es de lectura rápida, pueden leerse incluso en un día. Para los que ya lo tengan en sus manos y aún no lo han leído, con esta presentación tienen que quedar más que entusiasmados. Así que bueno, sin quitarles más tiempo, vamos a partir entonces primero con Moisés, después nos vamos a ir con Carlos y vamos a terminar con Hans. Así que ahora le doy el paso a Moisés Jasón. Gracias Leo por las palabras, primero por la introducción, ¿no? Por lo de gran especialista. Yo quiero primero, antes de entrar, en dar mis agradecimientos al editor, ¿no? A Michael, por el honor de invitarme a este evento, ¿no? A este lanzamiento virtual de una novela que los españoles les gusta llamar novela de aduro o novela de bolsillo o bolsilibro. Eh, que tiene una historia muy interesante. ¿No? Muy interesante, ¿por qué? Porque es la heredera de novelas populares en distintos formatos que comenzaron su andadura por allá por los años 10 en Estados Unidos, 1910. Comenzó el fenómeno de las revistas pulps, de las revistas populares en papel muy barato, pero no por eso no atractivo en su lectura. Y como muy temprano aprendieron los anglosajones, ¿no? Allá todo es etiquetable, entonces era importante ponerles etiqueta y separar entonces la ficción. Entonces separaron la ficción del oeste, la ficción uh, de ferrocarriles, la ficción de lo que fuera, incluyendo por supuesto la ficción científica, o lo que ellos denominaron entonces science fiction. El science fiction, la primera revista como tal, que se identifica por su foco específico, fue Amazing Stories, historias sorprendentes, editada por un luxemburgués, don Hugo Gersbach, y que ahí dio comienzo a lo que es un fenómeno muy importante y reconocido, que es de ciencia ficción. Aquí vamos a escuchar después a un integrante de la asociación actual de ciencia ficción. Yo participé en varias anteriores acá en Chile, ¿eh? No voy a recordarme de eso, ¿no? Son años anteriores. Bueno, y parte de ese fenómeno pulp fue crear además innumerables personajes, historias, tramas, subgéneros, géneros, en una cantidad, pero que era ya
Ustedes miren, yo creo que difícilmente alguien puede imaginarse lo que debe haber sido para un niño en los años 30 acercarse a un newsstand, un sitio donde vendían estas cosas y ver, pero metros lineales de revistas, todas compitiendo y todas siendo vendidas. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque era la entretención popular, porque era lo que los jóvenes, los adultos, consumían. Era importante, lo único que había adicional en esos instantes era la radio, no había otra cosa. Y justamente personajes del mundo de los pubs saltaron a la radio. Hay radioteatro famoso, a los que estén interesados en el fenómeno, hay una película de Woody Allen muy buena, justamente que relata ese aspecto del mundo de días de radio, se llama a propósito. Bueno, entonces ese fenómeno se presentó en nuestros países que hablamos castellano también, pero en España con características muy específicas, que tienen que ver con la guerra civil y lo que pasó después. La guerra civil, que duró del 36 a 1939, lo que produjo fue posterior a la victoria de las fuerzas llamadas republicanas, no, perdón, a las fuerzas golpistas, ¿no? A Franco y todo su grupo. Y lo que produjo fue una dictadura que aisló a España por mucho tiempo del resto del mundo. Y eso que hizo que ficción que se traducía y se publicaba tuvo que empezar a ser creada por los españoles. No había divisas para comprar derechos de autor, no había, en fin, muchos contacto con el extranjero. España se vio obligada a estar aislada, especialmente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde de alguna forma Franco estaba aliado con los que perdieron. Entonces se quedó aún más aislado. Por lo tanto, empezó a producir en España una cantidad, pero increíble, de revistas y publicaciones que masificaron un gusto por la lectura, que era la forma de entretención que tenían en esos tiempos, ¿no? Y era una entretención barata, por eso estos libros también se le llamaba la literatura de aduro, porque costaba muy poco, era una moneda, no me acuerdo el valor, qué sé yo, 10 centavos, no sé, 20 centavos, y todas las semanas uno podía encontrar un título nuevo de la colección que le gustara, sea del oeste, sea de ciencia ficción, sea de lo que sea. Hay libros hoy día que han rescatado esta historia, por ejemplo, aquí les puedo mostrar este que es La novela popular en España, un tomo muy grande que recorre toda la historia de ese fenómeno, e incluso al final cataloga un montón de obras. Justamente de ahí quiero rescatar dos párrafos que voy a leer en este instante, que dice, por supuesto que la novela popular, que es la que estamos conversando, tuviera como finalidad exclusiva la de entretener sin complicaciones y sin ninguna pretensión intelectual ni literaria a lectores poco cultos, no significa que estas novelas tuvieran que ser necesariamente malas. Ciertamente, la inmensa abrumadora mayoría de lo publicado fue rematadamente malo, pero entre tanta basura también existieron obras y autores de estimable calidad e incluso en ocasiones excelente. Si en literatura se dice con acierto que no existen géneros mayores y menores, sino tan solo buenas y malas novelas, ¿qué duda cabe que en la literatura popular la calidad literaria no tiene por qué quedar, en principio, excluida? ¿Ok? Ese es un primer párrafo donde podemos poner el valor que tuvo estas obras, ¿no? en España. Y un segundo párrafo quiero rescatar, que no es este, es este otro, donde dice que los años 60 son los del bolsilibro de kiosco y los que en la división del género aventura entre las variadas vertientes que en él coexistieron o de que él formaron parte. Las colecciones de kiosco ya no son de aventura, son policíacas, de agentes, de ciencia ficción o de terror. Y eso nos lleva ahora justamente con nuestro autor, con don Rafael Barberán, que firmaba con seudónimo anglosajón, Ralph Barbie, lo cual era una exigencia de la editorial entonces, que dado que necesitaba suplir esta ausencia de obras del extranjero,
Lo que hizo fue simplemente empezar a crearlas localmente, pero haciendo simular como que eran extranjeras, ¿no? Y eso produjo que don Rafael se pusiera de nombre Ralph Barbie. Ralph es un autor más bien tardío, es de los años 60. La época de oro de las obras en España comienzan después de la Segunda Guerra, después de 45. Los años 50 fueron un año de tremenda explosión y se sostuvo en los 60, donde a fines de los 60 comienza a decaer, producto de la influencia muy fuerte que estaba teniendo la televisión. En ese contexto, Rafael publica una serie de obras de distintos géneros, del oeste, de terror y de ciencia ficción, como la que estamos lanzando hoy día. Es interesante, yo fui a leer un par de entrevistas que están disponibles por ahí en internet, y él menciona que era, en esos tiempos él publicaba una obra, él terminaba de escribir una obra cada 2 o 3 semanas. ¿Ya? Y en el texto este que yo les conté, yo leí de autores que eran incluso eran capaces de producir una nueva novela casi semanalmente. O sea, publicaban del orden de 50 novelas al año. ¿Por qué? Porque era un medio de sobrevivencia. ¿Ya? Y era un medio de sobrevivencia muy relevante, especialmente porque en España, y esto sí, destaquémoslo, ¿no? En España todo tiene que ver con la guerra civil y la dictadura posterior, ¿no? La dictadura lo que puso fue una férrea censura de todo tipo, y eso hizo que los que se quedaran tenían que ser consecuentes y consistentes con lo que el Estado exigía. Y eso hizo que el tipo de ficción, el tipo de obras que publicaban, tenía que ver con lo que fuera aceptado. Tenían su propio código, en el fondo, que los obligaba a no incluir sexo, a no poner, por ejemplo, novelas del oeste, a no hacer que indios fueran protagonistas, digamos, etcétera. Cosas de ese estilo tenían, ¿no? Ahora, es interesante que muchos republicanos, llamémoslo así, ¿no?, contrarios a la dictadura, llegaron a publicar en estas obras y de alguna forma escondieron de ahí su oposición, ¿no? Por ejemplo, en esta misma novela que vamos a ver, vemos que cuando, es de ciencia ficción, ¿no?, el autor no menciona astronave, sino que dice cosmonave, que es la acepción que los rusos usaban para las astronaves. Ni una es buena ni mala, ni una es correcta o incorrecta, simplemente son usos distintos. Y él usaba, y eso me llamó a mí mucho la atención, él usaba justamente la de Rusia, no la de Norteamérica. ¿Qué tiene esta novela de interesante? Como lo menciona en su introducción aquí nuestro conductor, son novelas de lectura fácil, ¿no? Eran lecturas que se hacían para, por ejemplo, la gente las tomaba, las compraba y las iba leyendo en el trayecto que duraba de su oficina, su trabajo, al domicilio. Y por eso era literatura de bolsillo, porque era muy fácil poner en el bolsillo, no de los pantalones, como pensamos hoy día, sino de las chaquetas, ¿no? De los ternos, que todo el mundo usaba ternos. En el bolsillo de los ternos cabía este libro sin problema, podía ocultarse ahí. Y las damas podían guardarlo en su cartera sin problema. Había, por supuesto, novelas de amor, novelas de todo tipo, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la obra, ¿no? ¿Qué me llamó a mí la atención? Bueno, es una historia que te atrapa desde el comienzo. ¿Ya? Es una historia de aventura. No piensen que aquí estamos en literatura que no fuese para todo el mundo, digamos, en literatura sin complicaciones, pero no por eso menos entretenida, ¿no? Es un estilo clásico, el futuro siempre es bueno, es parte de los a propósito de lo que tenía el código, no podían hacer un futuro negativo, o sea, era muy difícil que pudieran, primero que lo aceptara la editorial y después que pasara la censura, ¿ok? Fíjese esta frase que yo rescaté de la novela, que es interesante, que es respecto al punto que mencioné de alguna manera ser de oposición a la dictadura que tenía Augusto de Franco. Dice, abre comillas, esta clase de pueblos primitivos viven con una monarquía sostenida por una fuerte religión. Okay. Ahora, yo eso lo leo y pienso en España de 1950, donde había una monarquía, porque Franco estaba dejando a volver a la monarquía, que es el rey Juan Carlos, ¿no?
y sostenido por la religión católica, ¿no? Que en ese momento era parte de los ganadores, ¿no? de la guerra civil. Entonces, claro, uno puede leer ahí el trasfondo de oposición a lo que estaba pasando. La Aventuras habla de eso, me encantó eso, ¿no? Habla del encuentro con tres bellas vírgenes, ¿no? Son tres jóvenes. Ahora, yo no sé por qué el autor asume que son vírgenes, porque no se menciona que se la entreguen así, pero es parte, supongo yo, del modelo que debería tener en España en esos tiempos. ¿Ah? Bueno, como les decía, son dos los protagonistas y los dos se van, bueno, no es un spoiler, pero créanme que los dos lo pasan bien, se entretienen, y salen alegres y festivos de su aventura. Es parte de lo que se esperaba de una novela de este estilo. Así que yo, sin más palabras, porque quiero que hablen los demás también, los invito a que se pongan en contacto con la editorial y pidan esta obra, ¿ya? Adelante, por favor. Muchas gracias, Moisés. Qué gran introducción. Vamos a volver a mostrar aquí la portada antes de seguir con los comentarios, solamente para destacar ahí a los dos protagonistas que mencionaba Moisés. Bien, ahora entonces, don Carlos, su momento para que nos dé el comentario. Estás con mute. Sigue con mute. Sigues con mute. A ver, espérate. Ay, sí, cosa de los programas en vivo, ¿no? Bien. Saludar a la gente que Ya, vamos contigo. está ahí en el lanzamiento, ¿ya? Agradecer también a la editorial por su invitación y a los compañeros del panel, por supuesto. Mira, antes de entrar en materia, un par de comentarios a lo que decía Moisés. Para complementar, claro, este pulp era muy variopinto, ¿no es cierto? Y me acuerdo haber investigado algunas cosas y encontrarse con novelas, así como decía el del ferrocarril, de la policía montada canadiense, de espías, ¿no es cierto? Además del policial, y espías bien particulares, ¿no es cierto? Algunos norteamericanos, ¿no es cierto? Corpulentos, karatecas en Japón, ¿no es cierto? Peleando con la Yakuza. Entonces es bien particular todo este estilo, que como decía él, era la entretención de la época, y también en Chile se vendía mucho y se generaba una situación bien particular. Así como tenemos las bebidas retornables hoy día, estas eran como novelitas retornables. Es decir, los abuelos, que en esa época eran jóvenes, eran niños, ¿no es cierto?, compraban la novelita, la leían, y tal vez, usted sabe que en Chile no siempre ha sido barato el libro, la llevaban al kiosco, a la feria, qué sé yo, y la cambiaban. Y pagaban unos pesitos ahí, entonces se hacía un intercambio de libros y de revistas bien interesantes. Hoy día todavía quedan algunos resabios. Yo veo de repente en algunos kioscos novelas rosas. Claro que esa práctica de vender el libro en el kiosco, ¿no es cierto?, acá en Chile, viene y deriva del pulp, ¿no es cierto? Pero entrando ya en materia, la Esfinge Cometa, veamos qué es lo que pasa acá. Yo tengo algunas notas, hablo desde la perspectiva de la ciencia ficción, ¿no es cierto? Trataré de no spoilear mucho. Y principalmente estamos frente a una space opera, ¿no es cierto? Una ópera espacial que se caracteriza por presentar una aventura. Claro, la aventura como tema central, decía Moisés, y yo rescato acá un par de cosas desde esa aventura, porque tenemos un par de exploradores ya interestelares que están buscando ya planetas, nuevas formas de vida, etcétera, a través del cosmos. Y pese a todo lo importante que es aquello, todo lo trascendental, estos personajes lo hacen como algo tan cotidiano. Entonces esa situación me llamó mucho la atención. La aventura desde el punto de vista de lo cotidiano, o sea, que para ellos es su pega, ¿ya? Tiene ciertos códigos, tiene ciertos elementos que incluso, atención, hacen referencia, o mejor dicho, fueron replicados en algunas películas, ¿ya?, de los últimos tiempos. Pequeños detalles, pequeños guiños que ahí el desafío es ir encontrándolos, ¿no es cierto? Y por otro lado, también, como adelantaba anteriormente Moisés, hay un tema con el gobierno del lugar que encuentran, y que hay una situación trascendental, porque hay un tema de monarquía, hay un tema de religión involucrado. Entonces, por una parte,
tenemos dos personas, dos terrícolas, ya dos humanos que llegan a este lugar explorando en la aventura y se encuentran con algo que, si bien rompe lo rutinario, es parte dentro de su trabajo, y por otro lado está lo trascendental, ¿no es cierto? Y ese trascendental que tiene también una crítica, ¿bien? Como la buena ciencia ficción siempre tiene. Entonces, para cerrar esta pequeña parte, hay un aventurero, ¿no es cierto? O dos aventureros que ya exploran el universo. Entonces, hay una proyección ahí por parte del autor, por parte de Ralph Barbie, ¿no es cierto? Hay una proyección de un futuro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que haría el ser humano en este futuro donde ya domina la tecnología necesaria para moverse a través del universo? Que sería esta investigación mucho más prudente que las colonizaciones que se han realizado dentro del mismo planeta. Atención acá, allí también hay una revisión histórica de aquello, ya, porque estamos hablando no de una situación como fue la conquista de América, no sé, con una invasión y con todo el exterminio que eso implica, sino que acá hay una situación más prudente, ya en el entendido que la humanidad ha aprendido algunas cosas, ¿sí? También hay yo hablaba de la crítica, ¿no es cierto? La crítica a los regímenes autoritarios, por una parte. Hay una crítica en función de esas mujeres, ¿no es cierto?, que son una ofrenda del rey, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas mujeres, ¿no es cierto?, muy guapas, por cierto, plantean una problemática moral para estos dos muchachos, para Iken y Nemrod, ¿no es cierto? Que uno dice, oiga, pero es un regalo y ¿por qué no podemos ya estar con las muchachas? Y el otro dice, oiga, nosotros estamos acá en otra misión, estamos trabajando, no debemos mezclar, ¿no es cierto?, estas cosas con nuestra labor. Entonces, también está el tema humano, bien interesante, bien potente, ya que esto después parece un poco frívolo al principio, pero después genera el nexo del romance, ¿no es cierto?, también presente en la aventura, pues, si al fin y al cabo el aventurero, ya sea a través del salvaje oeste o en el espacio, ¿no es cierto?, interestelar, de una u otra forma, ya además de triunfar en su aventura, requiere también una cuota de amor, una cuota de cariño, ¿no es cierto? Cosas que yo destaco de la novela, y también para ir al enganche ahí de los lectores y las lectoras, muy fluida la historia, ¿ya? Muy fluida, muy ágil en su forma de contar. Se lee, ¿no es cierto?, ya de un tirón, si tú quieres, ya la puedes ir parando, lo puedes ir viendo ya en distintos momentos. Sin embargo, no es una obra que se agote en su primera lectura. Y ahí también dejo esa inquietud. Podemos hacer una segunda o una tercera lectura, ir viendo el simbolismo que tiene detrás, considerando el contexto en el que fue escrita, ¿ya? Y que si bien tiene un propósito de entretener, también detrás, ¿no es cierto?, hay una idea, un contexto, yo hablaba recién, que aflora en función de esta crítica que establece siempre de una u otra forma la ciencia ficción. Claro, también los anclajes que hace a la realidad en distintas cosas, ya dos específicamente, no las voy a nombrar para no spoilear, pero sí que le dan ese gustillo, esa credibilidad, ¿no es cierto?, que me dicen, oye, esto efectivamente podría pasar, ¿ya? Y nos juega con esa situación que nos va envolviendo, nos hace, ¿no es cierto?, más cercanos a la historia, a nosotros como lectores. Yo había nombrado el tema de los exploradores también como sujetos comunes. No se presenta al científico, ¿no es cierto?, ultra destacado, tal vez lo sean, pero no lo nombra, o al militar, ¿no es cierto?, héroe de mil batallas, sino que son dos personas que, mira, sabemos sus nombres y sabemos dónde nacieron, y que están en esta misión. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que cumple el propósito de la identificación de nosotros lectores con personajes más comunes, no el personaje que miramos hacia arriba, ¿no es cierto?, de forma ya admirativa, sino que alguien que podemos encontrar al lado, claro, entendiendo este mundo, ¿no es cierto?, donde al parecer estos viajes de exploración son más comunes de lo que
de lo que parece, no es como que ellos son los únicos que están explorando. No, es una situación al parecer común. Claro, y otros elementos que también me gustaría destacar brevemente dentro de la colección, que son estos elementos paraverbales. Ya no sé si ahí se alcanza a apreciar. El tema de la portada, ¿no es cierto? El tamaño, que es similar a estas novelitas ya de cowboy que leía el abuelo. Claro, estas novelitas de espía, qué sé yo. Bien, bien interesante. Ya el decorado, ¿no es cierto? El cuidado de la tipografía también. Y que, claro, nos adelanta un poco y juega con las expectativas del lector, la portada, por una parte, ¿no es cierto? El código de colores. Dentro de la misma, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con decorados que también forman parte del complemento de este texto en cada página, ¿sí? Que va a marcar el sello Siech, ¿no es cierto?, y el espíritu y el ánimo de la colección, por cierto. Claro, y al final, que esto también me gustó bastante, un colofón, ¿no es cierto?, que el colofón es donde aparece este libro fue impreso en tal lugar y tantas copias, pero trae un código QR. No lo voy a mostrar, por supuesto, porque usted tiene que verlo en su libro, y que trae una sorpresa. Entonces, también ahí hay pequeños guiños que van mezclando ya estas situaciones, haciendo un homenaje a este tipo de novelas, ¿no es cierto?, que ayudaban en la difusión cultural, la educación y un montón de cosas de las personas ya alrededor del mundo, y también acá en Chile, por supuesto, incorporando elementos actuales, como ese código QR, como la estética, ¿no es cierto?, bien, bien particular, en una novela que tiene sus años, ya hay que decirlo, y que envejece bastante bien, ¿ya? Y no es una novela que tiene ese, como lo converso a veces con Leo, ese tufillo añejo, ¿no es cierto?, o una mala traducción, claro, bueno, está escrita originalmente en castellano, por cierto, pero a veces encontramos novelas que están intentando emular esas otras, esas traducciones que llegaban a veces que no eran muy buenas, ¿ya? Por diferentes razones. A lo que voy es a que, en definitiva, la novela se mantiene en el tiempo, se mantiene activa, se mantiene interesante y da para leerla varias veces. Como una de estas películas de acción que uno ve ya y que está haciendo el zapping y las pesca en la mitad, las pesca al final, pero las ve una y otra vez porque siempre logran emocionar, logra ser entretenido. ¿Sí? Eso básicamente el sondeo preliminar, para no dar también más spoiler de esta obra. Eso, estimado. Excelente, Carlos. Bueno, yo me voy a sumar a lo que tú decías de simplemente como complemento de que efectivamente es una novela que se siente que ha envejecido bien, porque da esa sensación de muchas capas, de muchas lecturas, que más allá de que se puede leer como algo rápido, sencillo, superficial, la verdad es que da para hartas cosas que iremos a conversar. Así que bueno, y ahora vamos con nuestro tercer panelista, que voy a presentar aquí en breve. Aquí estamos entonces con Hans, que puso ahí en su nombre de pantalla Hans Style, así que vamos a respetar esa alusión. Y les cuento que él es un destacado Instagramer, Bookstagrammer, gran apasionado de difundir literatura y en particular... eh, ¿qué pasó con Hans? Se nos fue. Bueno, mientras Hans desapareció un segundito, Rellenamos. ¿qué pasó? Rellenamos un rato. Rellenemos un rato, sí. Dijo un momento. Bueno, esperemos Si que no Hans fue. esté bien. Sí. Ya volverá nuestro Instagram. Entonces, por mientras, me voy a sumar a lo que entonces me agarra al tiro lo que estabas conversando, Carlos. Ah, no alcancé. Bueno, No, Hans, pero lo ahora vamos sí, para Problemas técnicos. ¿estás bien ahí? Sí, súper. Ya, bien. Te doy entonces nomás el pase para que hables libremente un rato aquí sobre el libro. Adelante, Hans. Va, ese soy yo, Eh, espérenme. Ahí va. bueno, primeramente agradecer a la editorial por esta oportunidad tan grande de ser parte del lanzamiento. También agradecer a Leo por ser parte de la historia que él escribió. Y bueno, contar un poquito de mi experiencia en la ciencia ficción. La verdad es que llevo un año realmente leyendo este género porque yo era más de fantasía.
y me he sorprendido bastante. Puedo decir que me gusta mucho cuando se habla de naves espaciales, se habla de, como en este libro, habla de creencias, divinidades. Me gustaba mucho antes los programas de alienígenas centrales. Entonces, este como que es como un referente un poco de eso y me gustó bastante. También destacar que es súper ágil, como decía nuestro compañero, es súper ligera, súper atrapante, entretenida, porque habla de los protagonistas son muy humanos, son muy... Hay una parte que es muy chistosa que pasa con una de las mujeres y nada, está muy recomendado. La edición espectacular, como dice el dicho, el gusto entra por la vista y la portada le hace honor a la historia, los detalles que vienen entre las páginas también, el código que viene atrás también es sorprendente y sí, me sorprendió bastante porque querer hacer algo distinto, algo especial, sobre todo con la literatura LGTB, fue lo que me llamó la atención. Y cuando empezaron a sacar estos packs, los libros, no dudé en comprarlo. Y así poder aumentar más títulos en mi librero de ciencia ficción. Y la verdad es que conocer este en específico, Ralph, porque leí su introducción, su biografía, y tenía como 120 títulos, entonces es un crack. O sea, no sabía el calibre del autor, no sabía tampoco que era una reedición, y la verdad es que está muy, muy recomendada, muy genial. Así que eso más que nada puedo decir del libro. Y eso. Excelente, muchas gracias Hans ahí por todo. Felices acá también de tenerte presente y como les comentaba al principio, encuentro que este panel de hoy día tiene esa gran virtud de tener todo tipo de lectores desde Instagram, redes varias, académicos, investigadores, de todo. Así que, bueno, muchas gracias por ese análisis inicial que hicieron los tres. Así que ahora es momento para que conversemos un poquitito. A mí por lo menos les doy la palabra para que analicen. A mí sobre todo me llamó la atención este hecho de que, como comentaron, este libro fue publicado en el 83, ¿cierto? Y es un libro de España, pero que en este momento sale reeditado en una situación actual en que Chile está muy bien, está generando mucha ciencia ficción. Entonces, no sé, me gustaría ver cómo ven ustedes esta comparación o cómo analogarían la situación de esta ciencia ficción española que nos llega hasta el presente en relación a cómo está la ciencia ficción chilena hoy en día. ¿Cómo ven ustedes eso, esa inserción de este libro en este escenario? No sé si alguien quiere comentar. Carlos, por supuesto. Carlos, cuéntanos, ¿cómo te pareció este encuentro pasado-futuro? Mira, es bien interesante el hecho de tener una obra que, como ya decía, ya sin ser reiterativo, que no envejece, ¿ya? Básicamente que se mantiene, que tú la puedes leer con códigos actuales, ¿ya? Y puedes hacer varias interpretaciones sin que pierda la entretención, sin que pierda la agilidad. Eso yo también lo conversábamos con Leo antes, y tiene esa característica de ocupar un lenguaje que no es rimbombante, que tampoco está cargado de tecnicismos científicos, creo que son los justos y necesarios, y permite, insisto, que el lector se vaya, ¿no es cierto? Se vaya por la lectura, por una aventura bien interesante. Tampoco es una lectura que, por ser de rápida realización, te tome de la mano, ¿no es cierto? Y te lleva al final, ¿no es cierto?, del libro tranquilito. No, también te suelta y te dice, ya, pues, ¿y ahora para dónde va usted? Claro, porque si no es hasta el final, tú no tienes claridad de cuál va a ser la resolución. Claro, entonces, también ahí el manejo de la tensión, sin ser abrumador, es bastante entretenido, bastante bueno. Sí. Claro. Ahora, yo creo que que nos lleguen estos tipos de historias, ya, Ahora, claro. nuevos formatos y a un nuevo público, también es interesante, porque
hay un montón de autores y autoras muy jóvenes que se están dedicando a la ciencia ficción. Sí, acá está tío Leo. Que se están dedicando a la ciencia ficción y también creo yo que es necesario algunos referentes, ya más allá de los clásicos, que siempre nos van a llegar en forma de traducción, referentes Claro. ya de ciencia ficción en lengua nativa, digámoslo así, que hayan sido escritos originalmente en español o en castellano. Claro, creo que eso también es sumamente importante porque nos va a nutrir de algunas cosas. Yo también siempre lo he comentado, tal vez no públicamente, pero sí a veces uno encuentra ese gusto, ¿no es cierto?, o ese dejo de esas traducciones que tal vez no eran bien logradas, porque eran más económicas, porque no eran bien desarrolladas, de novelas extranjeras, y que se convierten en ripios a veces, en las narraciones locales. Mira, recuerdo en el tiempo que estuve leyendo Policial Negro, me recuerdo, por ejemplo, un detalle que hablaba mucho de los cuellos. Entonces, el detective, en vez de decir, claro, se entiende la jerga norteamericana, en vez de cambiarse la camisa, se cambiaba el cuello. Entonces, si uno no tenía una lectura más activa, uno podía pensar cualquier cosa, no tenía un contexto. Claro. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí. voy a esa situación que nos sirve como un referente, porque entendámoslo bien. Un escritor, desde mi punto de vista, debe leer. Y debe leer harto, ¿no es cierto?, para ir nutriéndose, para ir viendo otras formas, para entender también cómo puedo contar una historia, sin hablar de plagio, ni mucho menos, pero sí en el sentido de, así como un músico va a escuchar otros artistas o un pintor va a ir a galerías de arte, es como ese principio. Y creo que es un acierto traernos estas historias que creo yo pueden que estén un poco olvidadas ya para el gran público lector y sobre todo para las generaciones nuevas. Lo recomiendo. Alguien me preguntaba por cuál comenzar de los libros del PAC. Ya lo comentaba con un amigo otro día, y yo creo que este es un buen inicio. Estoy de acuerdo. Un buen inicio para adentrarse en este PAC. Bueno, aprovechemos que se fue el administrador. No, aquí estoy. No, era para traer el pack. No, pero mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos de que este libro tiene me gustó ese análisis que hiciste, de que uno está muy acostumbrado a los referentes anglosajones clásicos, pero quizá es un buen símbolo el que estemos recibiendo, como tú comentas, nuevos referentes antiguos en estos momentos en que se está generando tanto acá a nivel local. Moisés, algo iba a comentar tú también respecto a esta unión del pasado y presente de la ciencia ficción en habla hispana. Sí, bueno, a mí yo quiero rescatar algo a partir de lo que menciona Hans, digamos, que este era un crack de 150 horas. Es que la verdad es que fíjate que si uno empieza a mirar la historia de grandes escritores, etcétera, muchos publicaban folletín, sin problema, muchos publicaban con seudónimo antes de ser conocidos con el nombre que tienen hoy día. ¿Y por qué? Porque para escribir hay que escribir. No hay otra. Y este era un muy buen medio para escribir. O sea, si tenías cierta habilidad, pues nada, te largaba y te podía salir un muy buen trabajo, o te podía salir un trabajo mediocre, o te podía salir una novela nomás. No importa, claro. Te las pagaban igual y tú vivías con eso y vivías bien. Pero es importante escribir. Ese es un consejo a propósito para los jóvenes, ¿no? Que probablemente a lo mejor están esperando. Algunos, supongo que no todos, no están esperando escribir la novela final, no el santo grial de la novela, no, sí, hay que partir con algo, simplemente, y eso es básico, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aquí tienen un referente, ¿no? Mira, don Rafael partió por necesidad escribiendo, y bueno, pero lo terminó haciendo bien, pues, o sea, si para llegar a publicar todos esos libros, hay una nota muy buena que está transcrita en el sitio de BBC, de una entrevista que le hacen a Rafael y a su esposa, porque en realidad trabajaban en tándem. Eso es interesante también, ¿no? No siempre uno tiene que ser solitario. Yo sé que el seudónimo aplicaba para Rafael y señora, que lo ayudaba ciertamente. Es como la gente de la ilustración y la historieta que por ahí le pueden hacer los retoques o le pueden rellenar atrás. Aquí pasaba algo semejante, así que es bien interesante desde ese punto de vista. Y claro, y como le mencioné, pues, o sea, el movimiento se muestra andando, o sea, para escribir hay que escribir.
Y qué mejor que si te van a publicar y te pagan, mejor todavía. De que Mejor. ese es el camino. Y si Sí. no te pagan, pero te gusta escribir, pues escribe. Yo estoy seguro que acá en Chile no deben estar pagando, en fin. Pero sí pagan en libros, pagan en entrenamiento para que en algún minuto pueda ser el próximo Ortega. Somos un mercado pequeño todavía, pero claro, de todos modos hay que darse, bueno, ahí está el de Ortega todo esto. Hans, ¿y a ti qué te parece, tú que también que lees muchísimo, qué te pareció leer este libro, tú que lees harto ciencia ficción nacional, cómo fue esto de traer algo de los 80 de España? ¿Qué te pareció esa experiencia? Ah, espérame, estás con mute. Estás con mute, espérate. Ahí sí, Perdón, es que había ruido en delante por eso. está bien. Bueno, para mí fue una experiencia bien agradable, sorprendente, porque de todas formas uno piensa de repente que la ciencia ficción es algo para gente como más adulta, con otra mentalidad, pero puedo decir que también es para los jóvenes, porque las portadas principalmente están bien juveniles, bien llamativas. Y la historia, vuelvo a repetir, me sorprendió bastante, muy entretenida, muy ligera, para nada complicada, o sea, eso de los términos, de repente hay libros de ciencia ficción de autores extranjeros que usan muchos términos como complicados que hacen que la lectura sea muy pesada. Pero en este caso es bastante ligera, le hace honor a lo del bolsillo, porque yo la estaba leyendo en mi ida al trabajo, en el regreso, y es súper cómodo de transportar. Sí. Y bueno, me sorprendió bastante, vuelvo a repetir, el escritor, y me da pie a seguir buscando más obras de él, a conocer más, y eso. Excelente, esperemos eso. Es un buen mensaje en una de esas para Siege Ediciones, a veces que sale después algo más de Ralph Barbie o Claro. Rafael. Yo estoy acostumbrado a decir Ralph Barbie, Moisés ahora ya casi me convence a empezar a decir Rafael, pero Se llama Rafael, hombre. perdón, Y Rafael de España. Oye, estoy anglosajonizado. Oye, aquí por Facebook veo una pregunta a propósito que viene dirigida Hacia a mí. ti, sí, yo le iba a Sí, lanzar más ahora, encima. mira. Mira, Ahora dice, baja. sí, ahí está. ¿Crees que puede existir un rebrote en el formato pensando en los tiempos que vivimos? Mira, la verdad, no. Yo te voy a ser bien honesto, ni aquí, ni en España, ni en Estados Unidos. O sea, Del formato PALP, exacto, el PALP, formato de libro de bolsillo, de bolsilibro. No creo que, o sea, jamás se va a llegar al fenómeno que fue en ese minuto, o sea, en que eran miles de ejemplares. O sea, de la primera novela que publicó este hombre, que era una novela del oeste, 11.300 ejemplares. 11.300 ejemplares. Aquí me están escuchando varios editores, supongo yo, y deben saber que si sacamos 500 y los vendemos, señores, es un exitazo. Es verdad. Y estamos hablando de España que venía saliendo de la guerra, ¿no? No una España que estaba rica, ni mucho menos. Así que no los tiempos cambiaron, o sea, en esos tiempos ni siquiera estaba Internet. O sea, Internet hoy día es el gran quitador de tiempo, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Hay palabras más lindas, pero para decir que en realidad uno está conectado mucho tiempo. Y más encima con el teléfono, y más encima con la palma, y más encima con un montón de cosas. Entonces, la verdad es que no. Adelante. No, estoy muy de acuerdo con tu análisis, José, porque es cierto, yo cuando uno analiza el contexto, claro, si uno pone en perspectiva, como yo al principio cuando lo decía, Chile estamos actualmente en un gran momento de la ciencia ficción, claro, pero en una comparación relativa a nosotros mismos, porque el mercado, lo que tú comentabas, o sea, España en su época dorada, Estados Unidos en su época dorada, son tirajes impensables acá. Yo creo que en parte eso, a lo mejor por ahí sí yo creo que podría perpetuarse este formato, es que la esencia de esto del vintage en Vintage Pulp me parece a mí más que viene a retomar ese valor hoy en día del libro físico casi más como libro objeto, casi más como lo bonito de tener el ejemplar, pero sabiendo que en su formato físico quizás no va a ser su principal medio de difusión, ¿cierto? Hoy en día sale hasta más rentable hacer versiones digitales y la parte física es como para los que sean, los que les guste más y quieran tener la colección. Yo siento que estoy de acuerdo contigo y siento que todo apunta hacia allá, que los libros al final van a terminar siendo una especie de, o las mismas editoriales dedicadas a la literatura de género van a tener como este aspecto tipo editorial boutique, así como hacedores de joyitas.
Y bueno, y el print on demand, que para el formato este que estaba proponiendo aquí, Michael, me parece súper bueno, digamos, ¿eh? Yo no sé si en Chile tenemos todavía el print on demand, pero es un formato que cae, pero perfecto, digamos. O sea, ahí tú mandas y sacas 30 ejemplares porque salen de los 30, tienes todos los meses que quieres, después sacas otros 20. Es una cosa que funciona muy bien fuera, pero hay un tema de máquina ahí de por medio. Pero bueno, para eso Sí, está estoy de Corfo, ¿no? Que acuerdo. nos quiere ayudar ahora a las industrias creativas. Les paso el dato. Eso sí. Miren, aquí aludiendo también quizá a conversar, algo que también Moisés, entre comillas, también dijo, que, bueno, aquí Anacleto Fernández, que es un gran seguidor acá de todos, en particular destacó esto que él dice de los escritores que aprendieron publicando a la mala, ¿cierto? Escribir, escribir, escribir y que me paguen un poco, que me recuerda también lo de Philip K. Dick, era como de los gringos el ejemplo que hacía eso, ¿no? Que Philip K. Dick era novela por semana, y bueno, la que salga buena, genial. Eh, Pero hay otro referente mucho más emocionante todavía que es Asimov. Lo que pasa es que todos nos uf, acordamos del Asimov, pero Asimov publicaba unas cosas reformes, muy malas, y en los más de años 500 20 y libros 30. sacó Lo que Asimov. pasa es que él lo fue puliendo ahí el editor de Astounding, digamos, y por eso llegó a Sí. publicar la maravilla que llegó a publicar. Pero, y que tampoco es tan maravillosa, pero ese hombre, ese era, se sentaba frente a una máquina y dice, ¿de qué quiero sacar un libro? Y sacaba un libro. Sí, Así. es verdad. Oigan, y yo les quiero traer otro tema ya más del libro en sí, que a mí por lo menos me gustó, yo me lo terminé de leer hoy mismo, y Que me pasó siento lo mismo. que estamos ahí con el libro fresco todos. A propósito de otra charla que me acuerdo de Ingrid Guzmán, lectora amiga acá también del equipo, que hablaba de la ciencia ficción hoy en día siendo muy pesimista, muy oscura, muy distópica. Yo disfruté mucho de que eso no está tan presente en la Esfinge Cometa y me gusta que más bien, sentí yo, que el libro traía mucho jugaba mucho con esta especie de humanidad cínica, ¿no? Como esta humanidad que en verdad tiene un control vasto, ¿cierto? Los dos personajes se saben mucho más superiores a este planetillo que encontraron. Y me gusta ese juego, me gusta revivir ese juego un poco satírico de lo que implica ser humano, ¿cierto? En este espacio y este estereotipo de los humanos espaciales que llegan a este planeta, lo investigan, que a veces dejan la embarrada y se van y siguen su aventura. Eh, me gustó, y nuevamente, a pesar de ser un libro de los 80. Entonces, no sé qué opinan ustedes de lo valioso de una temática así, ¿cierto? En tiempos hoy en día en que está tan de moda la distopía. Yo prefiero más también quizá de vez en cuando leer novelas más cínicas y con esas capas de lecturas que también decía Carlos, que podría uno leerlo como una simple historia de aventura, pero que tienen cosillas ocultas entre medio. Sobre todo en este libro mismo que descubrimos que la esfinge oculta algo mucho más importante para los humanos. No sé qué les parece. Carlos, a ver, te invoco a Voy, ti. voy. Mira, sí, estoy de acuerdo con eso que planteas tú de más que cinismo, yo diría estos personajes descreídos, ¿ya? Yo veo ahí como Iken, que es el explorador terrícola, ¿no es cierto? Son los dos humanos, pero ahí dejo el enganche, no los dos nacieron en la Tierra, el otro no voy a decir dónde viene, pero Iken es como más descreído, así como tiene ese tipo humano de hacer lo correcto, pero que de una u otra forma igual es parte de la pega. Entonces, Claro. esa situación como que ya ahí vamos a explorar y de nuevo pasó, hasta que se encuentran con esta famosa esfinge y que cambia por completo los planes, pero tampoco estamos hablando frente a personajes que sean superheroicos, ¿ya? Aquí no es que el personaje Exacto. se va así como Normales. gané y voy a llegar al desfile de la Tierra, ¿cachai? Sino que es como que están haciendo su pega. Entonces ahí también hay un tema bien interesante, lo que planteas tú, frente a una moral bien férrea como exploradores, porque ven esta sociedad primitiva en comparación al avance que tienen ellos y tratan de no intervenir mucho hasta que ya entienden que hay un bien superior. Claro, entonces por una parte hay esa situación bien interesante. Lo que yo les te decía, pues como que la humanidad ya aprendió a no hacer conquistas violentas, ¿ya? Aprendió de todo el tema de la Tierra, porque en definitiva no es Más o un menos, ejército sí. que va a conquistar otro planeta, ¿ya? Sino que son más observadores, entonces hay un rescate como ese espíritu naturalista, digámoslo así, ¿ya? De ir a observar el entorno y no ir a masacrarlo. Y por otro lado,
el tema de la esfinge da para hacer un montón de interpretaciones de situaciones actuales, o sea, jugar con eso, fantasear. Claro que también el propósito de la literatura es que nosotros desarrollemos la imaginación, que en algún momento se raye el libro y decir, oye, si fuese cierto, claro, y generar ese juego lúdico, ¿no es cierto?, en nosotros, sorprendernos como lectores, ¿ya? Ujú. Creo que también establece en esto, estoy pensando cómo decirlo sin decirlo, No importa, si un poquitito de en los seres spoilers nunca hacen tan mal. los seres de la esfinge, Mm. me gusta también esa, y rompe con el sentido antropomórfico del universo. Sí. Claro que también lo conversamos nosotros en algún momento, que Ralph Barbie, que lo que hace, toma una novela que tiene mucho antropocentrismo, es decir, que todo gira en torno a la humanidad, y de Pero repente la te idea da es un giro y te dice, oye, pero estos seres que están en este lugar y que tienen tal responsabilidad en el desarrollo del universo, y tú que Sí, a mí me recordó también un poquitito, en ese mismo sentido, a Diario de las Estrellas, de Stanislaw Lem, que tenía este personaje, el astronauta también, que hacía su pega, y llegaba a planeta y de repente pasaban cosas que le salían bien, de repente no. Eh, y siempre, claro, poniendo ese antropocentrismo, pero con la gracia de agregarte al final, o entre medio, este elemento que viene a contrarrestar esta supuesta hegemonía humana. Hans, ¿qué Y te parece a ti? Oh, perdón, Moisés, algo antes que de eso, decías. quiero, aprovechando lo que tú estabas mencionando, bueno, se decía, yo supongo que de alguna manera hoy día podemos seguir diciéndolo, ¿no? Que Ujú. no hay nada más que como la ciencia ficción para saber cómo está una sociedad en el momento. Mm. ¿Qué es lo que está produciendo la ciencia ficción? Y la ciencia ficción hoy día está produciendo lo que vemos que va a pasar. O sea, no hay por dónde ver nada positivo, o sea, hay que ser honesto y transparente. Yo me he tenido que pegar una inmersión de Netflix producto de la pandemia, y todas las Todo series de distópico. ciencia ficción son horribles, digamos, son todas distópicas, está llena de, no, de gente mala, oye, organizaciones malas que dominan el Sí. planeta, digamos, que están ahí con una lluvia matando a medio mundo. Bueno, y así suma y sigue. Toda la Ujú. ciencia ficción que vemos hoy día es distópica, y yo estoy seguro que las novelas también, digamos. Entonces es un reflejo de lo que estamos viendo. Los años Mm. 80 ya estaba pasando la parte positiva, pero todavía quedaba algo, hay que reconocer. Los años Exacto. más Sí. positivos fueron los 60, la exploración espacial, y todos felices, vamos a conquistar otros mundos, como decía, ¿no? Otros mundos, decía Star Trek, nuevos mundos a recorrer ahí las nubes Sí. espaciales. Sí, Y acá eso. es verdad que es cierto, se refleja mucho la época y hoy en día, bueno, con la pandemia yo creo que todos los temores distópicos vinieron a consolidarse más encima, entonces la realidad está apoyando esa temática. Bueno, Hans, no sé, ¿tuvo algún comentario de eso también que te haya parecido entre la distopía y esta idea más aventuresca? ¿Cuál prefieres tú? La aventura, Mm. sí, la La verdad. verdad es que a mí también, a mí No también. me gusta cuando es tan oscuro y como comentaba ahí nuestro Sí. panelista, que de repente se van como en la muerte y esas cosas de la, que podemos decirlo así, como la pandemia y que Mm. la humanidad se ha destruido y esas cosas. Me gusta más cuando es, no sé, que la tecnología, los robots, lo biónico, esas Mm. cosas más entretenidas. Yo también, ¿ah? Yo en eso me sumo. Yo siento que, pero saben que a mí igual me llama la atención que se menciona, es verdad que estamos en tiempos más bien distópicos, pero igual yo creo que a los que estamos leyendo siempre ciencia ficción, quizá no es que hayan pocos libros no distópicos, pero generan quizá menos ruido, como que pasan más Sí. desapercibidos y por eso se comenta más lo de las distopías. Pero yo siento que igual se lo encuentran, aparecen por ahí estas nuevas cosas, pero siempre manteniendo, nunca son optimistas, siempre juegan un poco ahí con la ironía, tal vez. A ver, parece que llegó una pregunta, aprovechemos. Dice acá, la ciencia ficción pasó de una época donde el humano podía hacerlo todo usando la ciencia a el humano descubriendo a su vez su capacidad destructora. Ah, bueno, claro. Y de hecho, sin hacer spoilers, pero también enganchando este libro, la parte final yo encuentro notable. Ese último mecanismo que se ocupa
yo creo que también reflejaba un poquitito eso, ¿ah? Como fines de la Guerra Fría, aún cuando esos temores estaban como asomando, no asomando. Eh, Así que sí, es un libro fruto de sus tiempos, pero que reverbera bien, creo yo. Y calza bien con la línea de Vintage Pulp. No sé. Mira, sí, ahí coincido con lo que se plantea, que claro, bueno, viene de un poco más atrás, ¿no es cierto? Cuando el ser humano se da cuenta que la tecnología, bueno, el existencialismo, ¿no es cierto? Que no va a traer el bienestar que pensaba y que puede servir para aniquilarnos, claro. Pero por otro lado también, a propósito de lo que leo acá en los comentarios, y lo que hablamos del tema distópico, leí en un cuento, creo, Los que se van de Omelas. Ahí hay un momento en el que dice, en el que plantea y habla el narrador plantea que los relatos o las historias más tristes, más terribles, son las que más cautivan a la gente. Hace una reflexión en algún momento. Y dice, claro, lo alegre o la alegría, llamémoslo así, no vende, por decirlo de alguna forma, o no se consume. Entonces, da una visión bien particular, claro, que tal vez a lo mejor también explicaría esa situación de la distopía. También es un fenómeno comercial de por medio, porque estamos con cosas. Sí, Siempre está ahí la sí. garra, los hilos del mercado. Pero Oiga, uno iba a la librería de repente, ¿no es cierto? A estas librerías, sobre todo dentro de los malls, y salía una novela de tal característica y a los meses después estaban llenos de otras historias similares. Acá también, pues. Salieron novelas distópicas juveniles, ¿ya? Y se empezaron a llenar. Ya, eso como un comentario. De todas maneras, creo que aquí el tema de la rebeldía que ahí nombraba Anacleto está en ese sentido reflejada con la actitud de los personajes. ¿Ya? Si yo insisto en eso, como que son que hacen su pega, pero una pega que debería ser emocionante, como nos han presentado todas las otras grandes historias, ¿no es cierto?, del explorador. Y aquí están como que, ya, bueno, ya vamos. Sí, y esperando que al final puedan. Sí. Oigan, miren, ya ha pasado. Acuérdate que hay que hacer todo. Oye, no vaya a hacer esto. No, si se tiene que hacer esto. ¿Me entiendes? Como que el trámite, hasta que se encuentre con la esfinge. ¿Me entiendes? Y algo más, no te olvides, pero no podemos decirlo. Eso sí, había una otra. No, yo también, y a mí gocé mucho de historia por eso. Me encantan los libros donde los personajes no son héroes evidentes, sino que es gente que escucha, estoy haciendo mi pega y me tocó esta situación, veamos qué pasa. Sí. Oigan, se pasó el tiempo volando. Ya estamos con 57 minutos, así que para respetar los horarios, para no cansar tampoco los que nos están escuchando, yo creo que vamos a hacer una última parte, un último cierre. Así que les doy el paso con el mismo orden que hicimos al principio, Moisés, Carlos, Hans, para que nos digan unas últimas palabras, algún cierre, algún mensaje, lo que ustedes quieran. Así que comienzo por Moisés. Bueno, yo lo único que puedo decirles es que, por favor, a todos los que están, compren el libro, disfrútenlo y compártanlo, ¿no? La industria editorial no vive de lanzamientos virtuales, vive de libros que se compren. Así es que ya nos escucharon, no lo piensen más. Estoy seguro que el tío aquí tiene una muy buena oferta, así que denle nomás, muchachos. Eso. Ahí en la página, chuta, aquí en la página, ahí sí. Pueden meterse. Oye, a lo de Moisés, la cajita está pero impecable, ya, y del libro, una cosa bien interesante, parte con sí, la caja la tiene Leo, parte con un diálogo súper cotidiano y termina con otro igual, eso es lo que es notable. Ya como ese cierre después de toda la situación que empieza de lo cotidiano, lo trascendente, vuelve a cerrar en lo cotidiano. ¿Ya? Entonces, es como haciendo un paralelo a como lo que pasa en el final de Truman Show. Cuando se acaba el show y se preguntan, oye, ¿qué hay en la tele? No sé, pum, y lo cambian. Entonces, como que todo eso importante al final pasó. Esa situación la encontré notable. ¿Ya? Así que cómprenlo, léanlo, disfrútenlo y reléanlo. Porque tiene varias capas ahí bien interesantes, como dice Leo, como bien nos ilustró Moisés. Así es. Han. Decir que Sietch se arriesgó y le está yendo súper bien.
invitar a los lectores a arriesgarse también a leer a escritores nacionales, porque uno de repente se sorprende con las historias. Hay de todo, hay buenas y malas, pero siempre es bueno arriesgarse y descubrir cosas nuevas y sobre todo apoyar a escritores chilenos, que cuesta bastante. Y generalmente, como decía nuestro compañero, que de repente uno se fija más en escritores que vendan harto. Pero si nosotros no leemos y no recomendamos, no van a ser popularizados a nuestros escritores chilenos. Así que eso, invitarlos a que lean, a que apoyen, a que reseñen, a que se atrevan, y eso, que la edición del Ojo está muy genial. Muchas gracias, Hans. Bien, entonces yo voy a cerrar. Les comento finalmente que con este lanzamiento Vintage Pulp ya completa su primer tiraje, su primera colección, que está en formato, pueden comprarlo, todos los libros que vienen en esta cajita bien bonita. Yo vi que Hans abrió la suya un poco intensamente, pero yo la tengo completa, te vi. Y les recuerdo que son 5 libros, de Roberto Sangüesa, El fruto de tu vientre, el de Ortega, Historia monstruosa de Chile, el de Michel Deb, Front 243, el de ¿Quién les habla? Yo, Adiós el exonauta, y ahora que terminamos con el de Ralph Barbie. A mí me falta solo uno por leer y ya los completo todos, pero muy entretenido. Todavía están en descuento, se pueden comprar en la página web de la editorial y se encargan para que lleguen a sus hogares, por supuesto, dependiendo de las cuarentenas y lo que haya, pero está funcionando al menos el servicio. Así que, y por último, un mensaje importante, que si no después me van a retar desde la editorial, recordarles que Siech ocupa embalajes que son 100% compostables. Ya un mensaje importante, que en verdad es algo muy bonito, son bastante ecoamigables, así que eso nunca está de más mencionarlo y más bien destacarlo. Así que bueno, así nos despedimos, habiendo completado nuestro horario, y nos estaremos viendo en algún otro lanzamiento que venga ahora adelante. Hemos completado este ciclo Vintage Pulp. Así que muchas gracias a todos los que nos ven, nos despedimos. Chao, chao, estén bien. Adiós. Chao. Chao. Adiós.